Me corchas. ¿Y por qué no quieren que sea por allá? Sí. No, pero ya está así, ya. Porque es una provisional, es una provisional. Algo es definitivo. Para no. Ay, ya me acordé. Yo creo que la check no deja que instale varios servidores internos. Tiene que estar afuera, ¿cierto? Porque es que este en internet todos los días que creo que no habíamos dado un rayo Ah, yo le digo, no, oye, por normal H tiene que estar afuera. Pues no sé las otras empresas de energía de Bogotá o por allá, no sé qué irá, pero casi tiene que ir afuera. sí, sí, eso no hay nada que hacer. Bueno, eh, buenas tardes para todos. Señor Juan Pablo, señor Andrés. Vamos. Buenas tardes, señora Carolina. Vamos entonces a continuar pues, donde dejamos la vez pasada, hacer una recapitulación de las principales definiciones. En este momento en el correo de ustedes tienen una ingeniería de detalle que pueden utilizar para todos los proyectos. Tenemos del 1 al 8. En este caso en particular, pues vamos a sacar. Listo, entonces en este caso en particular vamos pues como a medida que vayamos avanzando en el proyecto. Dije, ¿cómo es que se llama ese proyecto? Que compartimos con todos. Sí, Pues ya hablando también de Malabar, pero que no hemos empezado. listo. Tiene abierto el calculadorcito, el de Excel. Ahora vamos por ese último calculadorcito. Y ese cálculo que nos mandó de WeTransfer. El WeTransfer es la ingeniería de detalle, estos modelos. Ok, Listo. Listo, entonces como para recapitular el calculador, ¿se acuerda que teníamos la última sesión? ¿Se acuerda que habíamos hablado pues acerca de cómo se hacía el cálculo de la canalización de distribución? ¿Sí? Y que en el RITEL aparecía, entre comillas, pues como mal, que dependía de donde uno estuviera pues mirando, ¿cierto? Entonces en este esquema que estamos viendo en pantalla, básicamente decimos que la canalización que dice ahí, canalización para cables hacia sets, es prácticamente el que va a subir, ¿cierto? Desde la parte de distribución.
Y ya desde el SETI, canalización para cables hacia el SETI, pues es en definitiva lo que va a bajar, a disminuirse, ¿sí? En este caso en particular, vimos que cómo hacer este cálculo y que la suma pues de los que subían y los que bajaban hacia el SETI y hacia el SETS era la cantidad de ductos necesarios, ¿sí? Entonces, Las últimas tres carpetas son vacías. La 6, la 7 y la 8. no tienen nada. Listo. Listo, entonces empezamos, vamos a hacer como paralelamente, vamos a trabajar con el calculador de Excel para recapitular la parte de cálculos de canalizaciones de distribución, ¿sí? Yo les aquí tengo eso. Listo. Téngame ahí, porfa. Les acabo de enviar al correo también cuadros de carga y archivos. Listo. Bueno, entonces en la última pues, sesión vimos el caso particular del edificio que se componía de 9 pisos. Llegamos a la conclusión de que, pues basado en el número de PAUs, teníamos 5 ductos en los primeros 2 niveles, seguíamos otros, disminuíamos pues uno de los ductos en los otros niveles y ya al final, pues en el último nivel solo íbamos a llegar o a salir con uno de los tubos. Para Andrés, ¿qué pasa si yo quiero utilizar? Hágame el último cálculo de pulgada y media, porfa, con MT. Pulgada y media, me mete. Ujú. Listo, ¿qué pasó aquí? Pulgada y media. Buenas. Hola, ya. Buenas. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo ha estado?
¿Cuánto le da un Felipe? El total de ductos, Sí, medio piso 9 al 8 7, piso 8 piso 1 al 7 y 10, piso 2 al 1 10, piso 3 al 2 listo, 9, sí. tal cual. Bueno, ¿qué pasa para los casos que nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, bandejas portacables? Entonces, pues la bandeja portacables es una solución para la canalización de distribución que pues está establecida en el retail y tenemos pues tenemos la posibilidad de utilizarla, ¿sí? Entonces, para el caso de bandejas portacables, ya les voy a compartir este calculador. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el ancho de las bandejas, normalmente pues las más comerciales de 15 centímetros, de 20 centímetros, 30 o 40, ¿cierto? 40 pues ya es algo pues muy ¿qué? Muy grande, ya es algo pues muy grande 40, para telecomunicaciones, sí. Entonces nosotros acá, porque lo que sube puede ser cual sea posible. Ya no hay mucho cable. entonces lo que hacemos nosotros acá es básicamente sacar la sección transversal de los cables. Empezamos con... Ah, bueno, esto no. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente contar el número de paus. A medida que uno va ascendiendo pues en el número de paus en el piso, pues va sumando de 4 en 4. En este caso, pues que fuera un edificio de 4 pisos, ¿sí? Si fuera un edificio que tiene 6 pisos por nivel, pues automáticamente el calculador pues le va a decir, bueno, usted tiene 6 paus por nivel, mm, saca el área de sección transversal de los cables y automáticamente le va a decir cuánto es la longitud o el ancho de la bandeja, por más que longitud es el ancho. Pues bandeja por... Bueno, sí se lo vale. Si ya sé que el área son 788 milímetros cuadrados y que la bandeja portacables tiene como máximo 54 milímetros, entonces esto dio entre 54. Acá nos va a decir que el ancho de la bandeja portacables recomendado pues mínimo es de 14 milímetros. Y todo esto pues nos vamos hacia abajo, entonces perfectamente con este diseño que ustedes tienen acá, con una bandeja portacables de 100 o 150, cumplimos a cabalidad pues con los requisitos de retail, ¿sí? De 150, Yo la pondría de 150 pero milímetros. milímetros. Sí, eso es menos de una cuarta. No, es pequeña, es pequeña. Sí, pero se puede hacer telescópico, ¿cierto? Se puede hacer telescópico. Ah, no, porque igual los que bajan. Ahí está. Aquí, bueno, acá por ejemplo, miremos acá el total de ductos. Ese total de ductos, pues que es básicamente la suma de los que suben Y los que bajan. y los que bajan. Mm, Ah, sí, señor. Tendríamos que sumarle, mejor dicho, vamos a hacer una columna, ya pues. Hagámoslo aquí manual, pero después lo programamos pues bien, bien cachetudito. Y dijimos que está esta otra.
Empieza, tin, tin, tin. Esto hay que girarlo. Mejor dicho, este es con este es con este. ¿Sí saben lo que estoy haciendo, Pipe? Sí. Asuma las áreas de los estos que suben. Si el ingeniero Juan Pablo o la ingeniera tiene alguna duda, bien me pueden. Listo. Esta es el área en milímetros cuadrados de los conductores que suben y los conductores que bajan, ¿sí? Entonces simplemente acá dividimos entre 54. Dimos entre 54 y nos encontramos que efectivamente, mire, la mayor, es que como lo que sube, lo que baja no es tanto, entonces con una bandeja portacables de 10 centímetros, de 15, tenemos 150 milímetros, perfecto. Entonces ya la forma de hacer el cálculo pues es esta, existe RITEL, nos dice, pues o nos da aquí ¿qué? Nos da un ejemplo de cómo hacer este cálculo. Lo que tenemos aquí en Excel nos dice, vea, si ustedes lo quieren, lo presentan de esta forma. Cuánto los cables, la cantidad de paus. Aquí pusieron un edificio de 15 pisos. Y la capacidad compartida, pues como, que es como la suma. Inge, sí, señor. Bueno, y básicamente sacan la capacidad, la que sube y la que baja, y hacen el cálculo de tubos de 2 pulgadas, cuánto es lo mínimo, cuánto es lo mínimo. Eso es una forma de presentar los cálculos. Nosotros si vamos a utilizar bandejas portacables, pues es mucho más sencillo, podemos pues perfectamente utilizar esta forma. La división. 54 porque es la altura de la bandeja. Si usted dice, no es que yo quiero una bandeja más alta, entonces en área pues va a necesitar menos. Exactamente. Sino que esta 54 yo la escogí pues, me pareció pues como muy comercial. Por acá yo dice, tengo todo. Viene de 10. Entonces con esa de 10 ya sería más difícil. A ver, de 10 más pequeñita, más alta. Entonces ya de 100 milímetros. ya. Entonces sería más complicado pues como para montarla. Entre más anchita, pues entre menos alta y más ancha, es mucho mejor para los caleoperadores. Porque van a poner el velcrito, no se van a tener que montar encima de los conductores. Eso ya como diseño, y seguramente cuando ya esté construido le va a quedar el sistema pues del buitrón muy organizado. Listo. Bueno, entonces seguimos. En este momento estamos. Era una preguntita. Sí, señor. En algún lado está cocinado qué disposición debe llevar esa bandeja con respecto a los gabinetes de piso. Inge, Es decir, no. me explico. Si, por ejemplo, digamos, no sé si esta fuese la representación de la caja de distribución, si la bandeja, digamos, puede ir lateral y alimenta lateralmente el tablero, o si puede ir exactamente detrás, porque como de todas maneras se sugiere que sea absolutamente ventral toda la bandeja por facilidad. Entonces, pues obviamente allí hay diferentes formas de hacerlo. No sé si hay algo que haya escuchado al respecto a propósito de los inspectores que próximamente se van a estrenar. No, Inge, la verdad es que no hay un detalle, pues en el retail no lo establece, ¿cierto? Normalmente casi siempre hablan como de las buenas prácticas de las instalaciones. Entonces, pero en ningún momento dicen, no, es que la mejor forma es esta. Yo lo que me podría imaginar es que supongamos que este sea el gabinete de piso. Vamos a hacer una churadita.
Porque cuando es tubería, pues sí conectan directamente al gabinete. Por Exacto. debajo y por encima continúan los que vayan para el siguiente nivel. Exacto. Yo me imaginaría que en la mitad de la bandeja portacables se le hace como una especie de derivación que le permita entrar los accesorios. Mire, mire, le muestro unos accesorios de bandeja. Yo me lo imaginaría de esta forma, mire. Una T entrando al gabinete. Sí, señor. Pero sin suspender, romper la continuidad de la vertical. Exactamente, la vertical continúa. Pero solamente entonces garantizamos entre pisos que no que estén en la puerta. Así es. Que la puerta no. Este fire stopping es súper. Mire, ustedes ven un buitrón y van a ver es simplemente una laminita. Y no dejan pues el hueco pues normal como se suele dejar, sino que con estos sellos intumescentes, sellos cortafuegos, evitamos pues la propagación de los humos y de las llamas. Y si van esos cables, toca regresar. Entonces hay una tarea, Pipe, si tiene tiempo para la próxima semana, que me averigüe cuánto puede valer un fire stopping para tubería y cuánto para bandejas. En el último cálculo que hicimos en el curso anterior, vimos por encimita que el fire stopping para bandejas portacables, como este que vemos acá, es mucho más costoso y se da mucho más material que para tuberías. Entonces ahí pesaba mucho, si es un edificio de 20 pisos, hay que hacer 20 veces lo mismo. Entonces no es barato, no es barato. Entonces, sí. Una pregunta. No solamente es el tema de proteger el ingreso de llama hacia el buitrón, tengo entendido, como las fotografías que se ven ahí, la tubería está realmente es intentando atravesar un muro o la bandeja. Exactamente. Supongo que en el buitrón mismo, en la vertical, entre piso y piso, hay que bloquear también, como al nivel de la placa, ¿sí? Exactamente. El fire stop. Y ahí en el caso de bandejas, que decíamos que la distribución es mucho más cómoda en bandejas que en tubería, ahí la cosa se vuelve bien complicada, porque como es bandeja, si es por ejemplo cablofil, entonces el cortafuego tiene que ser una solución sí, con espumas intumescentes que permitan hacer la adición futura de cable, ¿no? Sí, señor. Entonces, el que aparecía, había una imagen por ahí que hay un accesorio de Legrand. Ahí abajito, abajo. Para bandejas. Que es naranja. Ese que apareció ahí con los pelos azules. Ese que se ve con los naranjas, sí, correcto. Es costosísimo, es carísimo. Pero realmente, pues, sirve también para poder colocar entre límites de una bandeja cablofil y dentro de cada uno de los marcos que se ven allí están las espumas y por ahí pasa el cable. Entonces permite adicionar cable cada vez que se quiera. Pues cuando llegue el fuego, sencillamente la espuma se expande y bloquea el fuego. Pero opción como esa, alternativa, hay unas espumas de diferentes tamaños en marca 3M. Por lo general en cableado estructurado yo los aplico, resulta mucho más económico las espumas de 3M que ese sello cortafuego de Legrand. ¿Y cómo hace cuando llega un nuevo cableoperador y quiere subir? Se quita la espuma, se pasa el cable y vuelve y se mete la espuma a presión en el espacio. Ya entiendo. Sí, el asunto es que el otro accesorio sí, realmente al quedar fijo, incrustado en el muro, porque ahí hay un marco, fíjense. Entonces, pues prácticamente, ¿quién quita eso? Nadie. ¿Sí? El día que haya que quitar eso es porque ya existió un juego y toca reemplazar, porque esa espuma obviamente no es reversible. ¿Sí? Entonces, pues si llega un operador, pues encuentra el espacio y por allí pasa. Con las espumas de 3M, el asunto es que sí toca retirarlas, abrir el espacio para que pase el cable y que el técnico o el personal otra vez tenga la gentileza de meter las espumitas y comprimirlas bien allí. Esa es la cuestión. Sí. Listo. Si de pronto nos puede compartir la ficha técnica, le agradeceríamos que ahí como para tenerla de alternativa, pues, para... Voy a buscarla. Yo tengo una foto por aquí del proyecto donde las utilicé. Listo, muchas gracias.
Eh, entonces, bueno, muy importante pues esta parte de los buitrones, que realmente el constructor no está acostumbrado a estos costos, ninguno. O sea, adicionalmente tiene que cablear, tiene que poner tubería, poner unas antenas y ya también estos accesorios de buitrones, pues todos son sobrecostos, ¿sí? Entonces ahí está uno como de los principales problemas. La canalización de distribución. Es muy costoso. Esa canalización de distribución fue la que ya estamos viendo que será máximo 2 pulgadas. Ustedes acá no me pueden meter tubos de 3 pulgadas. Es importante aclarar que los ductos y elementos de esas canalizaciones son exclusivamente para telecomunicaciones en el inmueble. Ojo que aquí no aplica la parte de citofonía. Va por aparte. Tiene que ser otra bandeja aparte, otro tubo aparte. Ujú. Listo. De Sí, máximo 2 pulgadas. máximo 2 La pulgadas. canalización para De distribución, la que cuando empezó hicimos el de pulgada y media. Sí, no puede haber nada más de 2 pulgadas. por eso acá viene hasta 2 pulgadas. Solo hasta 2, por eso es que solo aparece en el calculador, solo hasta 2. Esa teoría tiene que ser resistencia al fuego por 15 minutos. Sí, pues la que la MT cumple, la Schedule 40 cumple, La cicua no. la tipo A no cumple, pero está, mire que está ahí, pues está, yo pienso cuando ya está embebido, se deja, pues, sin buitrón, Que no haya por vitro, sino que ahí embebido. Y en cada piso pone usted su caja, entra tubo, sale tubo y está todo embebido. la caja también cambia. La caja queda embebida. Listo. Las, las cajas de paso y cámaras de distribución deberán instalarse en tramos rectos de tubería. No podrán ser utilizadas por reemplazo de curvas de tubería. Esta parte de acá es súper crítica. Para realizar cambios de dirección en canalizaciones ocultas podrán construirse cámaras de distribución de acuerdo con los criterios y dimensiones definidas en las cámaras de enlace. Las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo para la pared de 85 milímetros y no debe presentarse deformaciones en la parte cóncava del tubo. Entonces aquí está pues lo que ya formulamos en Excel, que es la canalización de distribución. ¿Qué pasa con las curvas? Que es lo que nos comentaba, ignorar. Lo que nos comentaba el ingeniero era que las curvas, acá, estamos por acá. Mire aquí en la fórmula de la cantidad de tubos que se tienen que subir o bajar, aquí aparece la cantidad de curvas. Entonces, si usted, el arquitecto le dice, no, ingeniero, es que no, definitivamente yo no puedo poner el SETI ahí, sino que tengo que ponerlo en tal parte. Entonces, usted tiene que empezar a contar curvas. Súper crítico. Mire lo que pasa con el número de curvas. Eso es abrumante. Entonces, un proyecto que no tenía curvas, se requerían en total 10 tubos. Y ya solo con 2 curvitas, pues que es lo más básico, se suben 2 más. Y algo más complejo, pues como le puse a los arquitectos, que lo puedan bien alejado, que se tiene uno que meter por zonas de circulación. Entonces son 4 curvitas, 22 tubos. Imagínese usted por el corredor con 22 tubos. Eso ya es absurdo. Entonces, por eso es que esa coordinación con el arquitecto para seleccionar ese tipo de curvas es crítico. ¿Por qué? Porque los puntos fijos están muy cerquita de los ascensores. Y nosotros no podemos poner, ajá, y nosotros no podemos poner un ascensor, pues no podemos poner los sets
cerca a 2 metros de los ascensores. O sea que mínimo nos van a ir ahí 2 curvitas. Entonces, ese es el meollo, pues, como del asunto, ¿sí? Mm, ¿Qué más hay por acá? Bueno. Bueno, lo que ya habíamos visto, el área de canalización por canaleta o por bandejas. Básicamente el área es sumar todas las áreas de los cables, se multiplica por 2 y ahí ya tenemos cuánto va a ser el ancho pues requerido para la bandeja. La altura máxima, Pipe, mire, la altura máxima de la canaleta no puede ser más de 8 centímetros. De la bandeja. Tiene que ser muy plana. La bandeja. ¿Para qué? No se puede. No se puede. No se Y es puede. que también esa de 10 no es muy comercial, esa calor de 10 no la distribuyen por acá, eso es más para Europa y por Eso es allá. de fabricación especial. Aquí la que se consigue es la de 54. Ujú. De fabricación especial. Listo. Las curvas, lo mismo, radio de curvatura de 85 milímetros. Para el caso de instalaciones utilizando bandejas portacables, la obra civil deberá permitir acceso a la canaleta o bandejas portacables en toda la ruta. Es decir, no es que yo tengo una bandeja portacable, si en esta parte del tercer piso no tengo acceso a esa bandeja, el inspector no les va a certificar la obra. Acceso a la Siempre. Pero eso significa que si va bandeja utilizada dentro del litrón, todo el litrón tiene que ser inspeccionable de arriba abajo. Sí, señor. ¿Qué es lo que hablamos, lo que nos mencionaban aquí de buitrones? ¿Dónde estará? Si eso no les gusta a ellos. Eso no les gusta a ellos. Eso aplica en el litro, Juan, ¿cierto? Sí. El pasillo. No, por pasillos usted está teniendo su canaleta, su bandeja, pero la canaleta si va sobre un cielo raso, ese cielo raso tiene que ser inspeccionable, Sí, como lo que dice el rey, con una escotilla. tiene que ser accesible. Accesible, ajá, no lo pueden dejar encerrado. Pero, por ejemplo, en el tema de la bandeja que va a ser comunes en los corredores y va dispuesta de forma horizontal. Lo Sí. que dicen los arquitectos que lo mandan si lo raso en, qué sé yo, en drywall, en perboa, y dejan las costillas. La pregunta es válido seguir dejando las costillas, qué sé yo, cada 3 metros, o hay que dejar debajo de todo el trayecto de la bandeja algún tipo de cielo que sea removible, como lo llaman el cielo raso. Ajá. Que es lo que se utiliza mucho en los centros comerciales, en los malls. Ahí pues ya sería como una interpretación que uno podría como discutir, ¿cierto? Que usted diga, venga, es que voy a garantizar en toda la ruta va a permitir un acceso, ¿cierto? Si uno pone cada 3 metros, uno pensaría, pues, sin lugar a dudas, que el inspector no lo molestaría, porque, pues, obviamente cada 3 metros usted va a tener acceso, si se para un operario en un lado y al otro lado, ahí ya tiene metro y metro y medio, ¿cierto? Pero la otra solución de instalar la escotilla, de instalar como un accesorio Hunter Douglas o bueno, cualquier cielo modular, también sería muy buena idea. Tengo una duda. Yo hice una parte de unas vigas muy grandes, unas vigas de metro. Sí. Lo voy en una bandeja y en ciertas partes me toca cruzar esa viga. Estructuralmente pues no lo puedo hacer. Sí. Ahí no voy a tener ningún problema en cuanto a la... No. Lo bueno es que aquí en el retail no mencionan las alturas, por ejemplo, de las bandejas. Entonces, cuando ya cruzas vigas, pasas por debajo, pues no tienes que hacer esto
O sea, derecho, cruzas derecho. No hay ningún problema, no tienes problema. Listo, entonces, eso es como las condiciones cuando utilicemos en distribución, utilicemos canaletas o bandejas. Bueno, ¿qué pasa con los gabinetes de piso? ¿Dónde están ubicados los gabinetes de piso? No, en En cada cada, piso. en cada uno de los pisos. Listo. Los gabinetes de piso deben dotarse de un tomacorriente de corriente alterna para la conexión de mínimo dos dispositivos activos. Entonces, básicamente es un tomacorriente doble, ¿cierto? 120. Ujú. Las cámaras de distribución no dispondrán de alimentación eléctrica. ¿Se acuerdan las cámaras de distribución? Solo en gabinetes de piso. Para efectos del dimensionamiento del gabinete de piso, en aquellos edificios o conjuntos de uso mixto en los que la planta o piso no existe una demarcación específica para locales u oficinas, pues que es muy común de que, no, es que en el primer piso no sabemos qué va a ir, si un supermercado, una oficina, o van a poner varios módulos, uno básicamente especifica basado en los metros cuadrados. Eso sucede mucho en edificios que son, digamos que donde hacen oficina abierta. Donde hay oficinas abiertas. El que se ve hoy en día tiene las oficinas, no tiene otra cosa diferente. Entonces, digamos que en cuanto a eso, ¿cómo contempla uno el cumplimiento del retail si de pronto el uso del espacio llega a cambiar en el futuro? Súper pregunta. Dije, vea, normalmente Retail le va a decir, eh, en esos espacios, por cada 100 metros cuadrados deja un PAU, ¿cierto? El PAU, ¿qué es el PAU? Entonces, ¿y qué es la caja de punto de acceso al usuario? El PAU, Una cajita, cajita con que ya la vamos a ver pues con las dimensiones. Entonces nos dice, deje esas cajitas, que no es la cajita pues con tapaciega, no es el toma de usuario, sino que es la cajita un poco más grande, PAU. Más o menos, es como el homólogo, es como el tablero de distribución de las casas. Entonces dice, por cada 100 metros cuadrados deje un PAU. Entonces no le dicen en dónde, ni nos dicen cómo. Entonces ustedes ya tienen que utilizar, si lo ponen, supongamos que tengamos 150 metros cuadrados, ya sabe que van a ir dos PAUs. Exacto. Pues no le dicen cómo, entonces usted dice, no, los va a poner uno al lado del otro. ¿Para qué? Para ahorrarle al constructor la ahorra tubería, porque está poniendo los dos PAUs y está cumpliendo. Pero pues usted como diseñador dice, no, la lógica mía es que muy posiblemente se va a dividir en dos el local, pongamos acá un PAU y acá otro PAU. ¿Sí me puede entender? Pero si usted es el diseñador o el constructor y va a poner los dos PAUs uno al lado del otro, no va a tener ningún problema. Ya es la funcionalidad pues del espacio, pero no lo van a molestar, no va a tener problemas legales, técnicos, nada. Ahí están los PAUs y ya. ¿Sí? Listo. Hasta 4 cajas de PAU en un piso. Estas son las dimensiones, 50 por 70 por 20. Esto aquí cambió un poquito pues con la resolución anterior. La 57, 5993. Mire cómo aparece el PAU. Esto es como para cultura general. Gabinetes de piso. Entonces miren lo que aparece. Ancho 50, alto 70 y profundo 20. ¿Sí? Y miren cómo aparecía antes estas cajitas.
gabinetes de piso. Va lo que aparecía antes. Ah, Sí, señor. ¿será que de pronto mañana podemos mirar el tema de Mañana la miramos parcelación? la parcelación, listo. Envíame los planitos del correo. Yo ya se los Sí, reenvíen. Por favor. No, para definir el tema de las cámaras. Sí, es Pues es que como que ya acá- dentro de poco necesitamos empezar a construir la obra civil, porque allá están ya trabajando, Sí, ya están combinando el terrenito. listo. Mañana empezamos con ese estudio de caso, me parece. porque ellos solo van a hacer los lotes, y la idea es van a dejar los pedestales en cada lote y ya, Ya, lo que es van a hacer. ya. Listo, de una. Bueno, entonces como aparecía en la anterior resolución, la 5405, aparecía largo por ancho por profundo, o sea, era 50 por 70 por 20. Entonces, si yo fuera a dibujar esto, sería algo como este estilo. ¿Cuánto fue que dijimos? 50. Listo, entonces sería una caja. Ah, no, espera, vamos a moverla acá. Entonces mire cómo estaba antecitos. Largo 50, ancho 70. O sea, hay que rotarla, ¿cierto? Entonces muy probablemente cuando ustedes vayan a algunas edificaciones nuevas, se van a encontrar que las cajas de Pau tienen esta forma, vienen horizontales. Porque pues fue entre el 2018 y el 29 de mayo del 2020. Pero ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 llegaron y dijeron, venga, estas cajas ya van a ser anchas de 50 y altas 70. O sea, póngalas horizontalmente, no verticalmente. Entonces ya en este nuevo año, Hay que ponerla horizontal. inicialmente estaba horizontal, así estaba el año pasado, pero ya van a quedar así, verticales. ¿Sí? No está de acuerdo. Resolución, entonces, ancho 50 centímetros y alto 70, 50 y alto 70. Entonces, esto es lo que va a cambiar, pues lo que cambió entre comillas, unas de las cosas que cambiaron con respecto a la resolución anterior. Entonces, los edificios que uno vaya a ver y que estén girados, ¿Sabes que esta caja no sirve? ¿cuál? ¿Cuánto mide? Porque esa es horizontal, no es vertical, Ah, pero se la pone vertical. pero es la apertura de la puerta, ¿no? Ah, es como así. Mm, Y está por fuera de la norma. esa no sirve. Esa la construyeron Estás con la norma vieja. con la norma vieja. Cambia el sentido de la puerta y ya, ¿cierto? Sí, señor. Que le cambien la chapa a la nueva. Acá estamos revisando esta metros cuadrados. Uy, se me quedó muy pequeño. Bueno, entonces acá tenemos 400 metros cuadrados. Igual para cada uno de estos pisos, ¿cierto? Por definición, cada 100 metros cuadrados va a ir un pavo, ¿cierto? Listo. Segundito, y verás, listo. Aquí algo muy importante y es este concepto de fracción. Por ejemplo, cuando recién acabamos de ver que la ingeniera Andrea me decía que le preguntamos qué pasa que hay, cuando hay 4 espacios habitacionales, ¿cuántas
te usa vía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dan 5, 6, 7, 8, 9? Esos 5, 6 y 7 se llaman fracciones, porque no es un espacio habitacional, no es un espacio habitacional, eh, pues no es un espacio habitacional completo, ¿sí? La fracción quiere decir eso. Venga, yo miro si de pronto hay una definición no, eso sí no está. Si de pronto por acá está. Ya llegué a la respuesta, dame un segundito. Listo. Entonces mira pues, dice, entonces dice, en los casos de uso mixto, que sería, bueno, el uso mixto son locales comerciales, ¿sí? Donde no exista una demarcación específica para locales u oficinas, se deberá tener en cuenta al menos una caja de PAU por cada 100 metros cuadrados o fracción. Entonces habría que analizar ya con tu ayuda, mirar la vista en planta de estas zonas y mirar cuál sería la distribución. Para mirar si son fracciones, decir por ejemplo, no, que es que acá hay una oficina y acá hay otra oficina, aquí hay un gimnasio. Aquí hay en el piso inferior hay un gimnasio, por ejemplo, y en el otro lado, bueno, no sé qué puede haber. Más o menos cuéntanos qué distribución tienes ahí en esos 6 pisos. Bueno, está el sitio de lavadoras, Ok, están los juegos, hay oficinas de administración y hay listo. como unas áreas de estudio. Listo, entonces ahí eh, tú tienes varias opciones. O yo qué haría, y obviamente basado en la normatividad. Entonces, si tú me dices, Juan, es que aquí hay una oficina y aquí hay otra oficina. Esta oficina de acá, en ese orden de ideas, mediría 100 metros cuadrados, ¿cierto? Porque es un cuartico ahí de eso y acá otros 100 metros cuadrados. Entonces, por definición, mínimo tienes que poner aquí un PAU y aquí otro PAU, ¿cierto? Sí. Y en la otra parte donde no sean oficinas o donde no esté, tú dices, no, es que yo voy a poner única, pongamos acá el PAU, mira pues. Bueno, un PAU, otro PAU. Y esa parte de acá que se llame, yo pondría otro PAU. ¿Por qué? Porque es una fracción. No a pesar de que mida 200 metros cuadrados, tienes una fracción de una zona, no sé, juegos de niños, un parque de diversiones. Entonces, el cable operador, ¿a dónde llegaría? Pues normalmente es un cable operador llegue a un PAU únicamente. Un cable operador no va a llegar a cada uno de los PAUs independientemente, sino que va a llegar al del primer piso y a partir de ahí empieza a hacer como la derivación. Como tú que... Es que eso me imaginaba que había un PAU, digamos, principal Eso, en el primer piso y arriba pueden ser como unas cajas de paso, pues para llevar los circuitos de cada piso hasta el PAU principal. exacto. Entonces yo utilizaría esta partecita de la norma que dice en los que la planta o piso no exista una demarcación específica por locales u oficinas. Pero tú dices, no, es que yo sí la tengo, ¿cierto? Entonces ya solo con esta Sí. partecita, tú como ya la tienes la demarcación, puedes utilizar la cantidad pues de cajas de paso, un único PAU para todo el sistema de cableado del edificio, es un edificio de 6 pisos. Ah, ok, pero sí puedo utilizar cajas de paso. Sí, sí, sí. Ah, ok, esa era la duda que tenía, porque yo dije que instalo varios PAUs. No, Es igual varios las cajas de PAU. paso, No, a sí. la final terminan siendo como PAUs también.
Claro, se le complica. Y ya la cosa es que tú tienes que dimensionar. Mire que nosotros ya estamos en la parte final de los diámetros en canalizaciones internas. Normalmente la canalización interna va a depender del número de tomas de usuario. Entonces, ¿tú cuántos tomas de usuario vas a dejar en ese edificio? Entonces, tú ya basada pues como pues en los criterios de ingeniería, distribuyes, no sé, 2 o 3 tomas de usuario. Pero ahí estás cumpliendo a cabalidad con el retail. Ahí no tendrías ningún problema. Ok. Listo, ingeniera. Eh, bueno, entonces, sí me reenviaron el correito del cosito. Ingeniero, le iba a comentar que por favor nos puede enviar los videos de la clase número 2. Listo. Bueno, señora, claro que sí. Bueno, Yo gracias. se los comparto. Listo, entonces vamos a finalizar para hoy. Mañana empezamos con el diseño de los... Yo creo que podríamos empezar primero haciendo un listado de notas. En Word, entre todos, hacemos un listado de notas para nuestros proyectos. La tubería, el apantallamiento. Ah, bueno, es que falta el curso 5. ¿Quieren malabar ya, 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 ya? Sí. Listo, no, hágale. Entonces empezamos con malabar y ya la próxima semana dejamos todo lo que es instalaciones eléctricas. Y ya con instalaciones eléctricas, que es el dimensionamiento del tablerito, cuadros de carga, apantallamiento, pérdidas, sistemas de puesta a tierra, lo hacemos la próxima semana, ¿sí? O si alcanzamos mañana, también hacemos de una vez ahí eso. Pero es muy importante antes de empezar los planos, las notas. Mira a ver qué criterios vamos a utilizar, de cuánto a cuánto tiene que estar el anillo perimetral, por ejemplo, de un edificio. Una vez en la vista en planta, tú haces el edificio y dibujas al ladito el anillo. ¿Y a cuánto tiene que estar según la norma? NTC 4552 o IS 62305. Es tremenda pregunta de parcial. Entonces nos podemos pegar una estudiadita de la IS 6205. Nos pegamos una estudiadita como para pantallamientos y dejamos eso listico. Con esas noticas ya. Si el constructor pegó mucho y el retie quiere molestar, ni modo, porque te acuerdas que en el formato que llenamos pedían que tenía que tener certificación retie. Entonces dicen, no, es que ese apantallamiento lo propusieron los de retail. Y los de retail no me especificaron eso, yo dejé eso ahí pegado, ¿cierto? Entonces, como para evitar ese tipo de interpretaciones del constructor, lo mejor que podemos hacer es llenarnos de noticas. Ver nota 1, ver nota 2, ver nota 3. Tin, tin, tin. Listo, entonces mañana empezamos notas y diseño. ¿Hacemos todos el mismo o vamos? Nos dividimos. Listo, Podemos hacer uno manual y otro. listo. De una, vamos para esa pues. Bueno, muchas gracias. Ingeniera, entonces nos vemos mañana. Bueno, ingeniero. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno. F11, ¿cómo es que se hace? Gente de poca fe. Así no vea nada yo ahí, yo pues que estaba grabando. Al principio estaba grabando.
Me gusta,